Bienvenidos, queridos suscriptores, a su canal de noticias de espectáculos favorito. Hoy tenemos una primicia que ha sacudido los cimientos de la industria musical latina. Después de años de silencio, el icónico Alejandro Fernández, a sus 54 años, ha decidido romper el silencio y revelar una verdad dolorosa que ha mantenido guardada en su corazón. Una verdad que involucra a 3 de sus colegas y amigos más cercanos. Nombres que resonarán en la memoria colectiva de Latinoamérica y más allá. Prepárense para un relato lleno de traición, envidia y desilusión, porque Alejandro Fernández no solo revela los nombres, sino que también profundiza en los motivos y las maquinaciones que lo llevaron al borde del abismo profesional. ¿Quiénes son los 3 artistas que aparentemente extendieron una mano amiga mientras en las sombras socavaban su carrera? ¿Qué los motivó a cometer tal acto de perfidia? Y lo más importante, ¿cómo ha afectado esta traición a la vida y al legado de uno de los cantantes más queridos de México? Acompáñenos en este viaje de revelación, donde exploraremos cada detalle de esta sorprendente confesión. En los primeros años de su carrera, Alejandro encontró apoyo en figuras como Marco Antonio Solís, Joan Sebastián y Pepe Aguilar. Estos 3 artistas consagrados en sus respectivos estilos le brindaron consejos, oportunidades y palabras de aliento. Parecía una hermandad indestructible, un pacto de lealtad entre colegas, que compartían la pasión por la música mexicana. Alejandro los admiraba profundamente y los consideraba mentores. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir fisuras en esta aparente armonía. La primera señal de alerta se produjo durante la grabación del álbum Me Estoy Enamorando. En 1997, un disco que marcaría un punto de inflexión en la carrera de Alejandro. Este álbum, producido por Emilio Estefan, se alejaba del sonido tradicional ranchero y exploraba ritmos más pop y balada. La respuesta del público fue abrumadoramente positiva, catapultando a Alejandro a la fama internacional. Sin embargo, detrás de bambalinas, Marco Antonio Solís, quien había sido un ferviente defensor de Alejandro, comenzó a expresar su desacuerdo con esta nueva dirección musical. En entrevistas sutiles pero persistentes, Solís insinuaba que Alejandro estaba traicionando sus raíces y que se estaba vendiendo al mercado pop. Estas declaraciones, aunque veladas, sembraron la duda en algunos fanáticos y críticos, generando una controversia que afectó la imagen de Alejandro. Pero la influencia de Solís no se limitó a simples comentarios. Alejandro revela que durante la producción del álbum, Solís intentó persuadir a Emilio Estefan para que incluyera canciones de su autoría que, según él, eran más acordes con el estilo de Alejandro. Sin embargo, estas canciones, aunque melódicamente agradables, no encajaban con la visión de Estefan para el álbum. Ante la negativa de Estefan, Solís, según relata Alejandro, recurrió a tácticas más sutiles como retrasar la entrega de los arreglos musicales y filtrar información negativa a la prensa. Estas acciones, aunque difíciles de probar, crearon un ambiente de tensión y desconfianza que afectó el proceso creativo del álbum. El segundo nombre que Alejandro revela es el de Joan Sebastián. La relación entre ambos artistas siempre fue ambivalente. Por un lado existía una admiración mutua por su talento como compositores e intérpretes. Por otro lado, una rivalidad latente alimentada por la constante comparación entre sus estilos y sus carreras. Joan Sebastián, conocido por su carisma y su habilidad para conectar con el público, siempre proyectó una imagen de hombre sencillo y cercano. Sin embargo, Alejandro revela que detrás de esta fachada se escondía una profunda envidia por su éxito y su proyección internacional. El punto de quiebre entre Alejandro y Joan Sebastián se produjo durante una gira conjunta que realizaron a principios de la década de 2000. Según relata Alejandro, Joan Sebastián aprovechaba cada oportunidad para eclipsarlo en el escenario, alargando sus presentaciones utilizando efectos especiales más llamativos y en general tratando de acaparar la atención del público. Además, Joan Sebastián, conocido por su afición a las apuestas y a la vida nocturna, intentaba arrastrar a Alejandro a este mundo ofreciéndole alcohol y sustancias ilícitas. Alejandro, consciente de su responsabilidad como figura pública
y de su compromiso con sus fanáticos, siempre se negó a participar en estas actividades. Sin embargo, Johann Sebastian, resentido por su negativa, comenzó a difundir rumores sobre la supuesta adicción de Alejandro, dañando su imagen y generando preocupación entre sus seguidores. Pero la traición más dolorosa, según confiesa Alejandro, provino de Pepe Aguilar. La relación entre ambos artistas se remontaba a la infancia cuando sus padres, Vicente Fernández y Antonio Aguilar, eran figuras prominentes de la música ranchera. Crecieron juntos compartiendo escenarios y experiencias. Siempre se consideraron hermanos más allá de la simple amistad. Sin embargo, esta hermandad se vio fracturada por la ambición y la sed de poder. Pepe Aguilar, a diferencia de Marco Antonio Solís y Johann Sebastian, no intentó sabotear directamente la carrera de Alejandro. Su estrategia fue más sutil y por lo tanto más efectiva. Aguilar, consciente de la influencia de Vicente Fernández en la industria musical, se dedicó a cultivar una relación cercana con él, presentándose como el hijo pródigo, el heredero natural de su legado. Poco a poco, Aguilar fue ganándose la confianza de Vicente, quien comenzó a verlo como un sucesor más leal a la tradición ranchera que su propio hijo. Esta manipulación, según relata Alejandro, generó una profunda tensión entre él y su padre, quien comenzó a cuestionar sus decisiones artísticas y a compararlo constantemente con Aguilar. La gota que derramó el vaso se produjo durante la producción de un disco homenaje a Vicente Fernández. Alejandro, con la ilusión de honrar a su padre, preparó una selección de canciones cuidadosamente elegidas y arregladas. Sin embargo, Pepe Aguilar, aprovechando su cercanía con Vicente, convenció al productor del disco para que incluyera canciones de su autoría, relegando las interpretaciones de Alejandro a un segundo plano. Este acto de traición, según confiesa Alejandro, lo hirió profundamente y lo convenció de que la amistad con Aguilar era una mera fachada. Después de revelar estos nombres y los motivos que los llevaron a traicionarlo, Alejandro Fernández se tomó un momento para reflexionar sobre el impacto que estas experiencias han tenido en su vida y en su carrera. Admite que se sintió devastado, traicionado y profundamente desilusionado. Sin embargo, también reconoce que estas experiencias lo fortalecieron y lo ayudaron a crecer como artista y como persona. Aprendió a desconfiar de las apariencias, a valorar la lealtad y a rodearse de personas que realmente lo apoyan. Alejandro también enfatiza que no busca venganza ni resentimiento. Su intención al revelar esta verdad es simplemente liberar su corazón y poner fin a un ciclo de silencio y dolor. Afirma que ha perdonado a Marco Antonio Solís, Johann Sebastian y Pepe Aguilar, aunque nunca olvidará lo que hicieron. Su deseo es que esta historia sirva como una lección para otros artistas que puedan estar enfrentando situaciones similares. En conclusión, la confesión de Alejandro Fernández ha destapado una cloaca de intrigas, envidias y traiciones que permanecía oculta en el mundo de la música latina. Una historia que nos recuerda que incluso en los círculos más glamurosos, la ambición y la sed de poder pueden corromper las relaciones más cercanas. Sin embargo, también es una historia de resiliencia, perdón y superación personal. Una historia que nos enseña que a pesar de las adversidades, siempre es posible encontrar la fuerza para seguir adelante y construir un futuro mejor. Agradecemos a Alejandro Fernández por su valentía al compartir esta verdad con nosotros. Alejandro Fernández, el ídolo de México, el heredero de una dinastía musical, el hombre que ha llenado estadios y vendido millones de discos, se encuentra en el ojo del huracán, no por una nueva canción polémica, ni por una controversia en un concierto, sino por acusaciones devastadoras que lo pintan como un hombre alejado de su familia, sumido en una vida de excesos y despreocupación. La tormenta se desató con una exclusiva publicada en la revista Corazón Latino, una publicación sensacionalista conocida por sus portadas escandalosas y sus investigaciones a menudo dudosas sobre la vida de los famosos. La portada mostraba una fotografía borrosa de Fernández, saliendo de un club nocturno en Las Vegas, visiblemente desaliñado y acompañado por una mujer que no era su actual pareja. El titular en letras rojas y estridentes decía: Alejandro Fernández, el príncipe en la perdición, abandona a su familia por una vida de vicios.
Pero la portada era solo la punta del iceberg. El artículo, escrito por la periodista de espectáculos y reconocida detractora de Fernández, Elena Vargas, presentaba un relato mucho más sombrío y detallado. Vargas afirmaba haber entrevistado a fuentes cercanas al cantante, incluyendo exempleados familiares lejanos, y lo más explosivo, a una supuesta amiga cercana de América Guinart, la exesposa de Fernández y madre de sus 3 hijos mayores, Alejandro Jr., América y Camila. Según Vargas, Fernández llevaba años viviendo una doble vida. En público se mostraba como un padre amoroso y un hombre comprometido con su legado musical. En privado se decía que pasaba la mayor parte de su tiempo viajando por el mundo, asistiendo a fiestas exclusivas, bebiendo en exceso y rodeándose de mujeres. La revista incluso publicaba capturas de pantalla de supuestos mensajes de texto entre Fernández y diversas mujeres, aunque la autenticidad de estos mensajes no pudo ser verificada de manera independiente. Lo más grave de las acusaciones era el supuesto abandono de sus hijos. Vargas afirmaba que Fernández no se preocupaba por el bienestar de Alejandro Jr., América y Camila, que no asistía a sus eventos importantes y que rara vez se comunicaba con ellos. La fuente anónima cercana a América Guinart afirmaba que la exesposa del cantante estaba devastada por el comportamiento de su exmarido y que temía por el futuro de sus hijos. La publicación del artículo causó un terremoto mediático. Las redes sociales estallaron con comentarios a favor y en contra de Fernández. Algunos lo defendían argumentando que todos tienen derecho a vivir su vida privada y que las acusaciones eran exageradas y malintencionadas. Otros lo criticaban duramente, tachándolo de irresponsable, hipócrita y mal padre. Los programas de televisión de chismes y las estaciones de radio dedicaron horas y horas a debatir el tema, entrevistando a expertos en celebridades, psicólogos y abogados. Ante la avalancha de críticas, Alejandro Fernández tardó varios días en emitir una declaración oficial. Lo hizo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que negaba categóricamente todas las acusaciones. Me duele profundamente que se difundan mentiras sobre mi persona y sobre mi relación con mi familia, escribió Fernández. Siempre he sido un padre presente y comprometido, y seguiré siéndolo. No permitiré que nadie manche mi nombre ni el de mis hijos. Sin embargo, la declaración de Fernández no logró calmar las aguas. La revista Corazón Latino respondió publicando un segundo artículo en el que afirmaba tener más pruebas del supuesto comportamiento inapropiado del cantante. Esta vez la revista incluía el testimonio de un exempleado de Fernández, quien aseguraba haber sido testigo de numerosas fiestas salvajes y de encuentros sexuales con diferentes mujeres en las habitaciones de hotel del cantante. La situación se complicó aún más cuando Camila Fernández, la hija mayor de Alejandro, publicó un mensaje en sus redes sociales que fue interpretado como una crítica velada a su padre. La verdad siempre sale a la luz, escribió Camila sin mencionar explícitamente a su padre. El mensaje fue borrado poco después, pero ya era demasiado tarde. Los medios de comunicación se hicieron eco del mensaje y lo interpretaron como una confirmación de las acusaciones contra Fernández. La presión mediática sobre el cantante era insoportable. Fernández canceló varios conciertos y se refugió en su rancho en Guadalajara, Jalisco. Se dijo que estaba deprimido y que había comenzado a beber aún más de lo habitual. Sus amigos y familiares cercanos expresaron su preocupación por su salud física y mental. En medio de la tormenta, América Guinart, la exesposa de Fernández, decidió romper su silencio. En una entrevista exclusiva con el programa de televisión Ventaneando, Guinart defendió a su exmarido y negó rotundamente las acusaciones de abandono. Alejandro es un padre maravilloso, dijo Guinart. Siempre ha estado presente en la vida de nuestros hijos a pesar de sus compromisos profesionales. Lo quiero mucho y lo respeto como persona y como padre. La declaración de Guinart sorprendió a muchos, ya que se esperaba que la exesposa del cantante aprovechara la situación para atacarlo. Sin embargo, Guinart se mostró comprensiva y solidaria con Fernández.
Sé que Alejandro está pasando por un momento difícil, dijo Guinart. Espero que pueda superar esto pronto y seguir adelante con su vida. La entrevista de Guinart tuvo un impacto positivo en la imagen de Fernández. Muchos de sus críticos comenzaron a suavizar su postura y algunos incluso le ofrecieron disculpas públicas. Sin embargo, la polémica aún no había terminado. La revista Corazón Latino seguía publicando artículos y revelaciones sobre el supuesto comportamiento escandaloso del cantante. En un intento por limpiar su imagen, Alejandro Fernández decidió conceder una entrevista exclusiva a un reconocido periodista de investigación, Carlos Loret de Mola. En la entrevista, Fernández respondió a todas las acusaciones presentando pruebas y argumentos para desmentirlas. Fernández admitió que había cometido errores en el pasado, pero negó rotundamente haber abandonado a su familia. «Soy un ser humano», dijo Fernández. «Cometo errores como todos. Pero nunca he dejado de amar a mis hijos ni de preocuparme por su bienestar». Fernández también negó haber tenido una vida de excesos y vicios. «Me gusta divertirme», dijo Fernández, «pero no soy un alcohólico ni un drogadicto. Trabajo duro y me esfuerzo por ser una buena persona». La entrevista de Fernández con Loret de Mola fue un éxito. Muchos de sus seguidores lo elogiaron por su valentía y honestidad. Sin embargo, sus detractores siguieron siendo escépticos y acusaron al periodista de ser complaciente con el cantante. La polémica en torno a Alejandro Fernández continuó durante semanas e incluso meses. La revista Corazón Latino siguió publicando artículos y revelaciones, aunque con menos impacto que al principio. Poco a poco la tormenta mediática fue amainando, y Fernández pudo retomar su carrera musical. Sin embargo, el escándalo dejó una marca profunda en la imagen del cantante. Muchos de sus seguidores se sintieron decepcionados por su comportamiento y su reputación como ídolo familiar se vio empañada. A pesar de ello, Fernández logró superar la crisis y seguir siendo uno de los cantantes más populares de México y América Latina. 5 años después del escándalo, Elena Vargas, la periodista que destapó la polémica, publicó un libro en el que revelaba nuevos detalles sobre la vida de Alejandro Fernández. En el libro, Vargas afirmaba que había recibido amenazas de muerte y que había sido objeto de una campaña de desprestigio por parte del equipo de representación del cantante. Vargas también afirmaba que tenía pruebas de que Fernández había pagado a varias personas para que mintieran sobre su comportamiento. El libro de Vargas reavivó la polémica en torno a Fernández. Sus seguidores lo defendieron una vez más, argumentando que Vargas era una periodista sensacionalista y que sus acusaciones eran infundadas. Sin embargo, sus detractores aprovecharon la oportunidad para atacarlo de nuevo. Alejandro Fernández no respondió públicamente al libro de Vargas. Sin embargo, sus abogados emitieron un comunicado en el que negaban todas las acusaciones y anunciaban que estaban estudiando la posibilidad de demandar a la periodista por difamación. La historia de Alejandro Fernández es una historia de éxito, fama, fortuna y polémica. Es una historia que nos recuerda que incluso los ídolos más grandes son seres humanos con sus virtudes y sus defectos. Es una historia que nos enseña que la fama puede ser una bendición y una maldición, y que la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Y la verdad en este caso sigue siendo esquiva. ¿Es Alejandro Fernández un padre irresponsable y un hombre sumido en los vicios como lo pintan sus detractores? ¿O es un hombre trabajador y un padre amoroso como lo defienden sus seguidores? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. La vida de Alejandro Fernández, como la de cualquier ser humano, es compleja y llena de matices. Y juzgarla desde la distancia basándonos en rumores y especulaciones es un ejercicio peligroso y probablemente injusto. Quizás la lección más importante que podemos extraer de esta historia es que debemos ser cautelosos al juzgar a los demás y que debemos recordar que todos somos susceptibles de cometer errores. Y que al final lo que realmente importa es cómo aprendemos de nuestros errores y cómo nos esforzamos por ser mejores personas. Alejandro Fernández, el heredero del imperio ranchero. Una voz que ha trascendido generaciones,
Un artista que ha sabido fusionar la tradición con la modernidad. Su vida es un torbellino de emociones, melodías y un legado familiar que pesa sobre sus hombros, pero que al mismo tiempo lo impulsa a seguir adelante. Nacido en Guadalajara, Jalisco, el 24 de abril de 1971. Alejandro Fernández abarca desde niño. Respiró el aire de la música, el olor a cuero de los trajes de charro, el eco de las trompetas y los violines. Su padre, Vicente Fernández el Charro de Huentitán, no solo era una leyenda viva, sino también la figura paterna que marcaría su destino. Desde muy temprana edad, Alejandro acompañó a su padre en sus presentaciones, observando, aprendiendo, absorbiendo la esencia del espectáculo. No era solo un niño curioso, era un aprendiz, un heredero preparado para asumir la responsabilidad de un apellido sinónimo de la música vernácula. Su debut formal se produjo en 1902, con el lanzamiento de su álbum homónimo, Alejandro Fernández. Un disco que, si bien lo presentaba como el hijo de Vicente, ya mostraba destellos de su propia personalidad, de su propio estilo. No quería ser una copia de su padre, quería construir su propio camino, sin renegar de sus raíces, pero con la libertad de explorar nuevos horizontes. Los primeros años fueron un desafío constante, la sombra de su padre era alargada y las comparaciones inevitables. Pero Alejandro perseveró trabajando incansablemente, afinando su voz, puliendo su presencia escénica. Entendió que el apellido Fernández era una bendición y una maldición a la vez, una puerta abierta pero también un listón muy alto que superar. El punto de inflexión en su carrera llegó con el álbum Muy Dentro, en 1990. Este disco marcó un antes y un después, consolidándolo como un artista con identidad propia y catapultándolo a la fama internacional. Canciones como Si tú supieras, En el jardín, a dúo con Gloria Estefan y Moño Negro, se convirtieron en himnos, en melodías que resonaban en cada rincón de Latinoamérica y traspasaban fronteras. Muy Dentro. No solo fue un éxito comercial, fue una declaración de intenciones, una muestra del talento y la versatilidad de Alejandro Fernández. Demostró que podía interpretar con la misma pasión y entrega tanto rancheras como baladas, que podía conquistar al público joven y al público adulto, que podía ser el potrillo y al mismo tiempo ser Alejandro Fernández. La década de los 90 fue una época de experimentación y consolidación. Alejandro exploró diferentes géneros, fusionando la música ranchera con elementos del pop, del rock y de la música latina. Colaboró con artistas de renombre como Plácido Domingo Julio Iglesias y Miguel Bosé, demostrando su capacidad de adaptación y su apertura a nuevas influencias. Cada disco era un nuevo reto, una nueva oportunidad de crecer y de reinventarse. No se conformaba con repetir fórmulas exitosas, buscaba constantemente la innovación, la originalidad, la sorpresa. Sabía que el público era exigente y que para mantenerse relevante tenía que ofrecer algo nuevo, algo diferente, algo que lo distinguiera del resto. El nuevo milenio trajo consigo nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Alejandro Fernández se consolidó como uno de los artistas latinos más importantes del mundo, llenando estadios, vendiendo millones de discos y cosechando premios y reconocimientos. Su voz se hizo aún más potente y emotiva, su presencia escénica aún más carismática, y su conexión con el público aún más profunda. Pero el éxito no lo cambió. Siguió siendo el mismo hombre sencillo y humilde que amaba a su familia, a sus amigos y a su México. Nunca olvidó sus raíces, nunca se alejó de sus valores, nunca perdió la perspectiva. Sabía que la fama era efímera y que lo más importante era mantenerse fiel a sí mismo, a sus principios y a su pasión por la música. En su vida personal, Alejandro ha enfrentado altibajos como cualquier ser humano. Ha experimentado el amor, el desamor, la alegría, la tristeza, la pérdida. Se ha casado, se ha divorciado, ha tenido hijos, ha criado a sus nietos. Ha vivido intensamente cada etapa de su vida aprendiendo de sus errores y celebrando sus aciertos.
Su familia es su pilar fundamental, su refugio, su inspiración. Sus hijos son su mayor orgullo y su motor para seguir adelante. A pesar de los rumores y las controversias que han rodeado su vida, Alejandro ha sabido mantener la compostura y la dignidad. Nunca ha respondido a las provocaciones, nunca ha caído en el juego del escándalo. Ha preferido mantener un perfil bajo y dejar que su música hable por él. La trayectoria de Alejandro Fernández es un ejemplo de perseverancia, talento y dedicación. Ha sabido honrar el legado de su padre, sin renunciar a su propia identidad. Ha conquistado al público con su voz, su carisma y su entrega. Ha demostrado que la música ranchera puede ser moderna, innovadora y universal. Su legado es innegable y su influencia perdurará por generaciones. El potrillo ha crecido, ha madurado y se ha convertido en un charro de su propio derecho. Un artista completo, un hombre íntegro y un ícono de la música latina. Su música sigue resonando con fuerza, sus conciertos siguen llenando recintos y su figura sigue siendo un referente para las nuevas generaciones de cantantes. Alejandro Fernández es mucho más que el hijo de Vicente Fernández, es un artista único e irrepetible. Un legado viviente de la música mexicana. Su voz es la banda sonora de nuestras vidas. Sus canciones son el espejo de nuestras emociones. Y su historia es un ejemplo de superación y éxito. Desde sus inicios como el potrillo, hasta su consolidación como uno de los cantantes más importantes de Latinoamérica. Alejandro Fernández ha demostrado ser un artista versátil, talentoso y apasionado. Su legado musical es innegable, y su influencia perdurará por generaciones. Alejandro Fernández no solo ha cantado rancheras, ha vivido la vida como una ranchera con pasión, con entrega y con un profundo amor por su México. Su voz seguirá resonando en nuestros corazones, recordándonos la belleza de nuestra música y la grandeza de nuestra cultura. Alejandro Fernández. Un hombre que es sinónimo de música, de talento y de tradición. Un artista que ha sabido conquistar al público con su voz, su carisma y su entrega. Un legado que perdurará por generaciones. Alejandro Fernández. El hijo pródigo de la música ranchera. Un artista que ha trascendido fronteras y que ha dejado una huella imborrable en la historia de la música latina. Su voz seguirá resonando en nuestros corazones, recordándonos la belleza de nuestra música y la grandeza de nuestra cultura. La vida de Alejandro Fernández es una sinfonía de éxitos y desafíos, una melodía que ha resonado en los corazones de millones de personas en todo el mundo. Su historia es un testimonio de perseverancia, talento y un profundo amor por la música. Desde sus humildes comienzos hasta su consagración como uno de los artistas más importantes de Latinoamérica, Alejandro Fernández ha sabido honrar el legado de su padre sin renunciar a su propia identidad. Su voz es la banda sonora de nuestras vidas, sus canciones son el espejo de nuestras emociones, y su historia es una inspiración para todos aquellos que sueñan con alcanzar sus metas. Alejandro Fernández. Un hombre que es sinónimo de música, de talento y de tradición. Un artista que ha conquistado el mundo con su voz, su carisma y su entrega. Un legado que perdurará por generaciones. Su continua evolución musical, su compromiso con sus raíces y su innegable talento lo han convertido en un ícono de la música latina. Desde sus interpretaciones clásicas hasta sus innovadoras fusiones, Alejandro Fernández ha demostrado una capacidad única para conectar con el público de todas las edades y de todas las culturas. Su música es un reflejo de su alma, un canto a la vida, al amor y a la esperanza. Alejandro Fernández. Un artista que ha trascendido el tiempo y que ha dejado una huella imborrable en la historia de la música. Su legado perdurará por siempre en los corazones de sus fans. Su música es un tesoro que seguiremos disfrutando y transmitiendo de generación en generación. Alejandro Fernández. Un nombre que resuena con fuerza en el panorama musical latinoamericano. Un artista que ha sabido reinventarse a lo largo de su carrera, manteniendo siempre su esencia y su pasión por la música. Su voz inconfundible, su carisma arrollador y su talento inigualable
Lo han convertido en un ícono de la música ranchera y en un referente para las nuevas generaciones de cantantes. Alejandro Fernández es mucho más que un cantante, es un artista completo, un hombre de familia y un embajador de la cultura mexicana en el mundo. Su legado perdurará por siempre en los corazones de sus fans y su música seguirá inspirando a generaciones venideras. Desde sus inicios hasta la actualidad, Alejandro Fernández ha demostrado ser un artista incansable, un innovador constante y un verdadero embajador de la música mexicana en el mundo. Su talento, su pasión y su dedicación lo han convertido en un ícono de la música latina y en un referente para las nuevas generaciones de cantantes. Alejandro Fernández, un nombre que resuena con fuerza en el panorama musical latinoamericano. Su voz, su carisma y su entrega lo han convertido en uno de los artistas más queridos y respetados por el público. Su legado perdurará por generaciones. Muchas gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y la trayectoria de Alejandro Fernández.